les queremos hacer una presentación en donde nos vamos a enfocar a los datos y cómo los datos generan valor para tomar decisiones dentro de nuestras organizaciones. Entonces la titulamos Conozca los datos de su empresa para tomar las mejores decisiones, analice la data y genere valor. Digamos que la agenda es hacer un recorrido desde temas sencillos, de temas básicos, y después ir creciendo en la complejidad e ir entendiendo diferentes metodologías, diferentes enfoques, diferentes alcances que uno le puede llegar a dar a los datos que tiene la empresa. Cada empresa tiene sus necesidades propias, sus falencias propias. Entonces, la idea es hacer un barrido muy general para que cada uno de ustedes dentro de la organización digan, bueno, a mí de pronto me convendría hacer un análisis así, o tal vez analizar los datos de esta forma, o incorporar un pensamiento un poco más sistémico de lo que yo hago con la información. Entonces, esa es como la idea general de la presentación. Vamos a ir desde algo muy básico hasta temas un poquito más complejos. Eh, para iniciar, vamos a hablar qué son los datos y por qué los negocios se tienen que hoy en día estar orientando a los datos. Entonces, en los datos, primero tenemos que definir qué es un dato. Un dato es toda aquella información que uno almacena, que uno puede almacenar digitalmente o de forma física. Tenemos distintos tipos de datos, como por ejemplo los textos. ¿Qué es un texto? Una cadena de caracteres. Podemos tener información entera, información decimal, valores booleanos. Los valores booleanos son aquellos que me dicen si algo es verdadero o falso. Solamente tienen esas dos posibilidades. Información geográfica que en algunos casos el negocio lo maneja, pero no lo incorpora dentro de sus análisis. Hay otros negocios que de pronto el tema geográfico no es relevante para su gestión, pero son tipos de datos que debemos tener presente y que en algún momento podemos llegar a explotar. Pero eso es simplemente información, datos almacenados y ya. ¿Qué viene después? Empezar a entender la información que ellos contienen. Entonces yo puedo tener una cadena de caracteres, pero esa cadena me está indicando cuál es el nombre de la persona, cuál es el nombre de mi cliente, cuántas personas yo estoy almacenando. Entonces, ir estructurando cada una de esas variables que yo voy a manejar dentro de mi negocio, qué tipo de dato es y cuál es la información que me está dando, y que más adelante veremos si esa información es relevante o no es relevante. Aquí a la derecha, por ejemplo, vemos el simple juego de piedra, papel o tijera, pero entonces tenemos valores numéricos, valores en porcentajes, hay un cálculo aquí de grados dentro de esta circunferencia, y cada uno le puede dar al negocio un enfoque diferente. Yo qué quiero obtener a partir de esa información. Entonces, digamos, ese es como los conceptos básicos de qué es un dato y los tipos de datos. Ya. Ejemplos de datos. Uno puede tener información estructurada, que es lo que más manejamos, lo que más se conoce, archivos de Excel en donde tenemos filas, columnas con mucha información, con históricos de información. Podemos tener series de tiempo, entonces una serie de tiempo es en donde representamos esta información que puede venir desde un Excel, pero ya en una gráfica con un eje horizontal representando el tiempo, con un eje vertical representando la magnitud de ese valor que yo quiero representar. Podemos tener información no estructurada. Información no estructurada son audios, videos, fotos, documentos PDF, información que no necesariamente tenemos de esta forma en filas y columnas, sino que tienen una construcción, una configuración diferente. Por ejemplo, una foto no está, uno no la puede ver en filas y columnas, sino que va a ser un montón de píxeles con unos colores, con unos atributos, que uno de todas maneras con herramientas sofisticadas de machine learning, de manejos de imágenes, uno puede empezar a obtener también información de esa información no estructurada. También podemos tener datos que me aportan ese componente espacial que hablábamos al comienzo. Entonces, eso lo podemos llevar a un mapa, a unos colores, a unas convenciones, y nos da otro insumo más que probablemente nos puede ayudar a tomar decisiones dentro de la organización. El manejo de los datos, cómo se manejan los datos dentro de una organización, depende también cada una de las organizaciones.
Puede ser que el negocio sea pequeño, sea, digamos, no un volumen muy alto, entonces simplemente se registra en papel el día a día, las ventas del día a día y eso es suficiente. Hay otros negocios que ya van necesitando almacenar información en un archivo de Excel o en una base de datos o algo más sofisticado y es un sistema distribuido en donde hay diferentes sucursales en diferentes ciudades o en diferentes países y la información debe irse almacenando en la nube para compartirla, para centralizarla, para analizarla. Entonces, ¿cuál es el nivel que más me conviene para la organización? El nivel que satisfaga mis necesidades. Si yo soy un negocio pequeño, no voy a ponerme a pagar una licencia o un almacenamiento en la nube porque no, yo tengo un solo local o una sola fábrica y ahí es donde yo hago toda mi operación. Entonces, con un Excel, con una base de datos bien diseñada, es suficiente para mí. Entonces, el manejo de datos va también acorde al tamaño y las necesidades de cada organización. Esto nos lleva a que la organización esté pensando hoy en día en el data driven, que es manejar el negocio a partir de los datos, porque los datos empiezan a convertirse en el soporte para cualquier proceso. La idea es que yo tenga los datos centralizados, porque las organizaciones tienen diferentes áreas, el área comercial, el área logística, el área de producción, pero todos esos datos yo debo empezar a centralizarlos para poderlos analizar, para poderlos cruzar entre sí, que no sean islas aparte, y poder manejar la organización a partir de decisiones que yo tome después de analizar toda esa información. Eso nos permite establecer indicadores para realizar un seguimiento a la calidad de los datos también. Digamos, es algo que uno debe hacer, se debe autocriticar en qué está haciendo con los datos, para qué los está usando, cuáles sirven, cuáles no sirven, que eso lo veremos más adelante en algunos procesos que uno lleva a cabo con la información. Y esto nos lleva a que todos los datos sean integrados en procesos de analítica. Y esta analítica son realmente herramientas que ayudan a manejar mucho mejor el negocio. Entonces entramos a otra área un poco más, digamos, de un nivel un poco más arriba, que es la analítica, en donde lo que se busca es profundizar los datos. La analítica arranca con algo muy relativamente sencillo, pero a la vez es lo más complejo dentro de todo esto, más allá de los datos, más allá de las gráficas que vamos a ver más adelante, de los análisis, es determinar cuál es la pregunta analítica que yo quiero hacerme. Entonces, yo quiero solucionar un problema, yo quiero saber cuál es la tienda que más vende o cuál es el producto que menos buscan los clientes o yo quiero saber cuántos tipos de clientes tengo dentro de mi organización. Yo quiero hacer una segmentación de información, ese es el problema que yo tengo. O yo quiero es enfocarlo más a un tema geográfico y decir, no, mis clientes en Bogotá o en toda la zona de Cundinamarca, ¿en dónde están? ¿En dónde los tengo? Yo produzco leche, pero yo a dónde la estoy llevando o las flores, a dónde las estoy enviando, listo, el mercado americano es suficiente para mí o no es para mí. Entonces, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante parte de haber formulado muy bien la pregunta analítica. Entonces, es bastante importante esto porque a veces las empresas piensan que utilizar inteligencia artificial o machine learning es como una cosa, una caja mágica que resuelve problemas, pero realmente hay que saber cuál es el problema que uno quiere analizar, cuál es la pregunta que uno tiene para, con base en eso, definir cuál es esa estrategia, cuál es esa metodología, ese algoritmo, que ahorita vamos a ver muy someramente, pero cuál es ese algoritmo que más se acomoda o que me puede ayudar a resolver esa pregunta de analítica. La analítica tiene diferentes niveles, tanto en complejidad y a la vez en generación de valor para la organización. Entonces, aquí en el eje horizontal tenemos más hacia la derecha, va aumentando la complejidad y entre más hacia arriba está esta categoría, más valor puede generar sin que menospreciemos este primero de aquí abajo. O sea, todos tienen mucha importancia, casi que tienen que desarrollarse de una forma secuencial. Algunas organizaciones con que lleguen a la fase diagnóstica es suficiente, algunas necesitan mejor entrar a un modelo predictivo, otras necesitan estar en el en la parte prescriptiva, pero todo depende el nivel de madurez analítico que yo tengo dentro de mi organización.
Ahorita vamos a ver cada una de ellas, qué es la descriptiva, qué es la diagnóstica, la predictiva y la prescriptiva. La analítica descriptiva, nosotros lo comparamos con ese diagnóstico inicial que uno hace o que digamos que el doctor le hace a uno en una consulta y es, ¿qué es lo que siente? Explíqueme qué ha pasado hasta hoy. Entonces la persona dice, yo llevo una semana con dolor de cabeza. Es muy diferente a decir, yo llevo 6 meses con dolor de cabeza todos los días o yo tengo dolor de cabeza solamente después de consumir un ponqué. Entonces, eso empieza a darle luces al doctor de qué es lo que está pasando y ese diagnóstico inicial es a partir de los datos que el cliente empieza a suministrar. Entonces, hoy los datos que nos pueden dar, nos pueden explicar qué ha pasado hasta el día de hoy, nos empiezan a dar un resumen de los datos, uno empieza a hacer analítica, a hacer análisis, a hacer estadísticos para decir qué es lo que ha pasado. Se adquiere también una visión y un contexto porque muchas veces la persona que analiza los datos es alguien que no necesariamente está en el día a día de la organización. Entonces la organización lo que hace es suministrar estos datos, decirle, mire, esta es mi información, esta es más o menos mi pregunta analítica. Entonces llega la persona o el equipo que empieza a analizar esta información y con estos datos empieza a darse una idea. Entonces dice, listo, las ventas mensuales son así y los clientes se mueven de esta forma, se concentran más en tales ciudades o en tales barrios o en tales localidades o en tales comunas. Empieza a contextualizar y a saber qué es lo que está pasando dentro de la organización. Se empiezan a buscar correlaciones. Aquí esto nos permite identificar, por ejemplo, ventas mensuales. Entonces, listo, yo ya puedo generar un histograma para determinar cuáles son las ventas mensuales, cuáles son las pérdidas durante un mes, cuál es el tráfico de la página web. Esto no es solamente manejar inventarios, esto sirve para manejar temas de inventarios, de ventas, de producción, de logística, de tráfico en mi página web, de consultas no sé, por Instagram, por Facebook, por el WhatsApp Business. Entonces, las aplicaciones son infinitas, las áreas cubre casi que todas las áreas de una empresa, pero en esta fase de la analítica descriptiva lo que se busca es entender lo que ha pasado. Digamos, hasta ahí llega como la analítica descriptiva. La analítica diagnóstica es cuando ya el médico dice, ok, yo ya entendí más o menos cómo estamos, por dónde vamos, entonces yo le voy a mandar ciertos exámenes para empezar a analizar. Entonces, si la persona dice me duele la cabeza y es cuando como, dice, no, yo creo que lo mejor es hacer un examen de sangre. O no, me duele la cabeza y tengo visiones y veo borroso, entonces dice, de pronto hagamos un TAC, no sé, o una tomografía o algún tipo de examen enfocado a tratar de identificar según la data y la información que el paciente ha suministrado en la fase anterior. En esta fase diagnóstica, ¿qué uno empieza a obtener con los datos? Uno empieza a explicar el pasado, pero involucrando ese análisis de la fase anterior. Uno empieza a encontrar patrones en la información, empieza uno a encontrar tendencias, entonces uno dice, los datos me muestran que sus ventas se disparan es en el primer semestre y en el segundo no. Entonces en el segundo, cuando se compara con el inventario, usted está teniendo un desbordamiento en el manejo de inventario, lo mejor es que no produzca tanto en el segundo semestre, por decir algo. Entonces ese tipo de patrones, esas tendencias, esos comportamientos empiezan a hacer que la organización tome medidas eh, basándose en la información histórica y en ese análisis de la información histórica. También se pueden encontrar datos anómalos, como veremos más adelante en un ejemplo de a qué nos puede llevar o qué decisiones yo puedo tomar a partir de encontrar unos outliers dentro de la información. Y empieza uno a tratar de encontrar cuáles son las causas de los problemas si es que mi pregunta analítica tiene un problema. Si mi pregunta analítica es, ¿por qué se me van los clientes? Entonces yo analizando la información estoy detectando que yo no les hago seguimiento, no sé, les hago 2 llamadas y no los vuelvo a llamar. Entonces yo empiezo a perder clientes, mientras que los clientes que les hice 4 o 5 llamadas o les mandé más correos, ellos, en cambio, si hago una conversión, digamos, los mantengo contentos y la data me empieza a mostrar eso. Entonces, si mi problema fue buscar por qué se me van los clientes, la data puede empezar a darme luces de por qué es que está pasando esto.
¿Qué nos ayuda a identificar? Nos puede identificar clientes con comportamientos anómalos, podemos empezar a identificar segmentos dentro de la información, encontrar una relación entre volumen de clientes y visitas a las páginas web, por ejemplo, entre muchas otras. O sea, uno aquí empieza ya a hacer esos exámenes médicos, a analizar, aplicar estadística para ver qué es lo que realmente está pasando con la información y con el negocio. Esto nos lleva a pasar a la analítica predictiva. La analítica predictiva ya es en el tiempo en donde el doctor va a decirle, ok, ya entendí el pasado, ya entendí cada cuánto le da el dolor de cabeza, ya entendimos con los exámenes qué es lo que pasa. Entonces, de aquí en adelante, ¿cuál va a ser el comportamiento? Usted lo que tiene es hipoglicemia, hiperglicemia, entonces eso quiere decir que cada vez que usted no coma a horas, se va a descompensar. Entonces ya el doctor, ya el analista va a decirle qué es lo que puede empezar a pasar de aquí en adelante. Esta gráfica de la derecha estos son datos medidos históricamente hasta este punto. De aquí en adelante se aplicó un modelo predictivo en donde el modelo predictivo dice, mire, su comportamiento va a seguir siendo este, hay una tendencia alcista y va a tener unos ciclos que se dan, no sé, cada 2 años, cada 3 años, en donde suben las ventas y después bajan, por decir algo, y esta parte gris es como una banda de confianza en donde le dice, más o menos este puede llegar a ser su mínimo y este puede llegar a ser su máximo en ese periodo específico, en ese momento específico del tiempo. Entonces, esta parte de la derecha es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de predecir qué es lo que va a pasar. ¿Esto qué nos permite? Nos permite anticiparnos al comportamiento que va a tener las ventas o que va a tener la producción o que va a tener algún aspecto especial de mi negocio. Me da mi tiempo para construir escenarios futuros, entonces yo ya sé en qué momento del año, qué días yo debo tener mucha gente a tope trabajando. A veces también pasa que estas cosas obviamente empiezan a arrojar datos o información que para el dueño del negocio es obvio, ya lo sabía, ya sabía que en diciembre es cuando más se vende, pero de pronto al cruzar la información de ventas con la información de inventario se da cuenta de que no está manejando apropiadamente el inventario o que no sé, los vehículos que está utilizando para para la cadena logística y hacer una distribución de sus productos no es suficiente, pero eso no se había dado cuenta porque no había cruzado toda esta información. Entonces, cuando empieza a mirar hacia futuro a partir del pasado, puede empezar a tomar decisiones que realmente le van a aportar valor para el manejo de la empresa. Obviamente esto soporta la toma de decisiones. Empiezan ya a utilizarse aquí herramientas de Machine Learning, algunas programaciones un poco más sofisticadas para poder encontrar estos comportamientos a futuro. ¿Qué se puede encontrar? Crecimientos o disminuciones en inventario, aumento en el consumo de un recurso, por ejemplo. Entonces, si yo soy una empresa de distribución de agua potable, cómo está creciendo mi población, cómo están creciendo mis clientes o no están creciendo. Si no están creciendo, pues quiere decir que con la infraestructura que yo tengo voy a seguir siendo suficiente para responderle a todos o no. Definitivamente tengo un crecimiento exponencial de viviendas porque se disparó algún tema específico en mi área, entonces yo debo responder a eso. Y tengo que adelantarme si hago una proyección de la gente que ha crecido hasta ahora y eso va a seguir, pues tengo que adelantarme y tomar decisiones y hacer obras públicas para poder reaccionar a eso, si no, no voy a ser capaz y no solamente voy a perjudicar a los nuevos que van a entrar al sistema, sino que a los antiguos, a los clientes que ya tengo, los voy a dejar, se van a volver en contra del sistema porque no les va a llegar el agua bien, porque no les llega la presión. Entonces, la analítica predictiva nos permite adelantarnos a los hechos. La cuarta fase de la analítica es la prescriptiva. En la prescriptiva es donde ya entran unos conceptos un poco más elaborados, mucho más complejos. Aquí ya entran modelos de simulación, modelación matemática, en donde lo que se busca es empezar a generar escenarios para decirle, si usted toma por aquí, se ahorra tanto, pero si usted toma por este otro lado, puede que se ahorre esto, pero le puede consumir más tiempo o le puede involucrar
traer el producto desde más lejos para tener una mejor capacidad. Entonces, la analítica prescriptiva busca que a partir de todos los procesos que hemos hecho hasta ahora, yo pueda construir un modelo matemático, pueda hacer un análisis multicriterio en muchos casos, para poder generar escenarios y decirle esas rutas, esas posibles rutas al cliente, a la organización, para avanzar. Em, digamos, aquí con la figura queremos representar eso. Es un modelo en donde yo voy a tener diferentes formas de tomar una decisión y yo analizo esas simulaciones para decir, me voy por la primera, por la segunda, todas me están dando lo mismo, ¿qué decisión tomar? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo le genero más valor a la organización? Aquí queremos aterrizar las 4 fases que hemos visto hasta ahora de analítica en un ejemplo sencillo del lead scoring. Entonces, en la parte descriptiva, ¿qué queremos al yo querer catalogar un cliente, un posible cliente? Entonces, en la parte descriptiva, la pregunta es, ¿cuáles características se pueden medir de mis prospectos? Yo puedo medir, listo, me da su nombre, su ubicación, su teléfono, su edad, de pronto su estrato es relevante para mi negocio o no. Entonces, ¿cuál es la información que a mí me importa almacenar, tener y analizar de mis clientes o de mis posibles clientes? ¿Cuáles métricas me interesa optimizar? ¿Yo estoy desenfocado en la web o yo estoy enfocado en un canal tradicional? Yo estoy enfocado no, en mi restaurante, pero en el restaurante yo tomo los datos de las reservas y de cada cuánto reservan. Entonces, ¿cuál es la métrica que se acomoda para suplir esa pregunta analítica que yo quiero resolver y que quiero avanzar dentro de mi organización? Después viene la diagnóstica, la analítica diagnóstica. Entonces aquí es, ¿por qué compran mis clientes, por ejemplo? Entonces, no, es que mis clientes compran porque estamos en la época del año en donde se disparan los útiles escolares. Entonces, listo, bueno, eso me empieza a segmentar en el tiempo también la información de qué es comienzo de año y qué es fin de año y en dónde están los intereses de mis clientes. ¿Cuáles segmentos de clientes compran más? Con base en esto que definimos al comienzo en la parte descriptiva, entonces yo digo, no, es que el segmento de clientes para mis productos son hombres mayores de 30 años y menores de 50, mujeres mayores de 35, menores de 80, o son niñas de colegio, niños, jóvenes de colegio. Entonces, ¿cuál es la segmentación de clientes que yo tengo dentro de mi información que me pueda ayudar a tomar decisiones? ¿Hay alguna tendencia o estacionalidad dentro de las ventas, que es la gráfica que veíamos ahorita de un sub y baja en el comportamiento? Uno perfectamente ve cuál es la tendencia, sube durante todos los últimos 10, 20 años, ha venido subiendo, entonces es muy probable que siga subiendo. Ese tipo de cosas uno las va identificando en esta parte diagnóstica. En la parte predictiva con respecto a mis clientes, ¿qué tan propenso es que convierta a un cliente determinado? Como ya hicimos aquí atrás una segmentación de mis clientes, entonces yo dije, no, es que mis clientes como son de los de 35 a 50 y aquí llegó una nueva persona y esa nueva persona es de 20. No, probablemente la conversión de esa persona de pronto no se dé. Pero después llegó otra persona con 42 años. Ah, no, esa persona es probable que sí, porque tiene 42 años y le gustan los deportes y practica tenis y va a tales lugares. Entonces, cabe dentro de esa segmentación que hicimos aquí atrás. Entonces, con cierta probabilidad, es seguro que esa persona sí va a estar interesada en mi producto específico. ¿Cómo será el comportamiento de algún segmento específico? Es lo que hablábamos ahorita. Yo tengo segmentada la información y eso me empieza a dar comportamientos, me empieza a dar tendencias de cómo se van a comportar. Y en la parte prescriptiva es, si yo quiero hacer, por ejemplo, un A/B testing, determinar, no sé, saqué una nueva raqueta, entonces probemos con tal color y con tal otro color y miremos si para esas personas de 35 a 45 que yo segmenté aquí atrás, cómo va a resultar ese test
y por dónde me voy. Entonces el negocio me dice, sí, definitivamente personas de 20 no van a comprar ese producto, personas mayores de 90 no van a comprar ese producto, los que están en este segmento y se fueron por la categoría A o por el producto A que se expuso en ese testing. Entonces, aquí este es un ejemplo muy descriptivo, muy sencillo. Entonces, todos estos niveles de analítica se hacen de una forma secuencial y dependiendo las necesidades que tiene cada organización. Ahora pasamos a hablar sobre algunas reflexiones que nosotros hemos encontrado en cuanto a la analítica. Solamente se crea valor cuando las soluciones están conectadas con las acciones. Entonces, aquí a la izquierda tenemos tener datos, yo puedo tener Excel de 9 años con información, pero si yo nunca pasé a tomar acción con esa información, realmente no hice nada. O sea, yo puedo tener la base de datos, lo último en tecnología conectado a la nube, pero si yo esa base de datos no la uso para nada, más allá de guardar información, gigas de información, realmente no se está generando valor para la organización. Aquí a la derecha, este ejemplo nos parece muy interesante. En Walt Disney manejan la fecha de nacimiento de cada uno de los clientes que va a visitar el parque. Eso es una base de datos muy sencilla, un Excel que prácticamente tiene nombre, fecha que visita el parque y fecha de nacimiento. ¿Qué pasa con los niños que visitan el parque el día de su cumpleaños? Que el parque identifica esa información, la cruza y a la entrada le colocan un botón con el nombre del niño o de la niña para que cuando esté dentro del parque ese día los personajes de Disney se le acerquen y le tomen fotos y lo graben y tengan una, digamos, hagan que tengan una experiencia mucho más amena. Entonces aquí vemos cómo pasamos de un simple dato literalmente en un Excel con dos columnas, fecha y nombre, pero el parque toma una decisión, le pone un botón y la experiencia para el niño y obviamente para los padres es espectacular porque es ver que se le acerca su personaje, la reina, la princesa o, o Mickey Mouse y se toma la foto y lo consiente. Entonces, este simple hecho de tomar acción es lo que genera valor dentro de la organización. La tecnología para nosotros es un habilitador. Entonces, aquí vemos diferentes niveles de implementaciones. Podemos tener el Excel que hemos hablado ahorita, programar herramientas sofisticadas de inteligencia artificial, desarrollar cosas en Python, utilizar la nube, pero realmente la tecnología no es la que genera el valor en sí, sino que es simplemente un apalancador, es un habilitador para yo poder llegar a tener conclusiones que pueda llevar a la acción y ahí sí generar valor dentro de la organización. Por eso es muy importante, y recalcamos esto, de hacerse las preguntas correctas sobre mi negocio. No es simplemente, no sé, copiarse porque el vecino se preguntó en dónde vende más. Entonces yo también quiero saber en dónde vendo más. Sí, pero mi negocio no está enfocado a un componente geográfico. Entonces tal vez esa no es la pregunta analítica. Otra reflexión interesante es, ¿los procesos del negocio están listos para ejecutar las decisiones? Entonces, Walt Disney está listo para tener unos botones y un marcador para anotar el nombre, o sea, esa logística está lista, es sencilla, pero cuando uno ya habla de miles de personas que entran a diario y que yo debo cruzar la fecha de nacimiento, yo estoy listo, mi equipo logístico está listo para marcar esos botones, porque si no, da lo mismo. Tengo el Excel me filtra cuáles personas cumplen hoy, pero si yo no tengo la capacidad para llevar a ejecutar esa acción, no estoy consiguiendo nada. Entonces, aquí viene una alianza importante entre lo que es los datos y los equipos operacionales. La parte de datos es partir así sea de algoritmos simples o algoritmos mucho más complejos, tener las ideas alineadas con el negocio y validar obviamente la calidad de los datos, procesarla, pero eso entra a ser parte de los equipos operacionales. El equipo operacional es aquel que toma acción, que coge el marcador, que marca el botón, que se lo pone al niño, que lo felicita y que obviamente dentro del parque todos los personajes de Disney están concentrados en tantas cosas, pero adicional en que cuando vean a un niño con un botón,
deben hacer un trato especial. Entonces, eso tiene que estar totalmente articulado para que se genere ese impacto y ese valor, para que se adopten las soluciones que nos lleven allá. Aquí vamos a ver algunas generaciones de valor a partir de aplicar estas herramientas de inteligencia artificial en algunos casos, de machine learning, para obtener esos insights que nos dan los datos. Primero, vamos a hablar de una metodología que se utiliza mucho en estos temas de minería de datos, que es el Cross Industry Standard Process for Data Mining. Em, Son unos pasos que suenan sencillos, pero cada uno de ellos tiene su complejidad. Todo arranca con la definición del problema. Como hablábamos al comienzo, ¿cuál es la pregunta analítica que yo quiero responder? ¿Cuál es el problema que yo tengo dentro de mi organización? Eso nos lleva a que comprendamos los datos, entendamos qué es lo que tenemos realmente o qué nos hace falta, porque de pronto hasta el día de hoy no hemos almacenado eso en ninguna parte, ni en un Excel, ni en un blog, ni en una agenda con papel y lápiz o en una base de datos. Entonces empecemos a recolectarlo desde hoy para que en un mes, en 2 meses, en 3 meses empecemos a generar esos análisis estadísticos que me permitan responder esta duda. Después empezamos a un proceso de preparación de los datos. Ahorita en otra gráfica hablamos un poquito más de qué quiere decir preparar los datos. Entramos a un proceso de modelación. Aquí vienen empezar a programar, o a utilizar herramientas que muchas veces uno las consigue hasta en internet gratis porque ya son de código abierto, porque alguien las desarrolló. Entonces me permite hacer una segmentación, me permite hacer un pronóstico, pero yo empiezo aquí a modelar de acuerdo con esa definición que yo hice al comienzo, empiezo a evaluar. Entonces yo digo, sí, definitivamente la evaluación está supliendo lo que yo estoy buscando. Yo quería segmentar mis clientes y después de aplicar el modelo encontré que tengo 3 grandes clientes dentro de mi negocio. Y sí, definitivamente cuando uno analiza como los perfiles, dice, sí, eso responde lo que yo quería buscar y encontré 3, o no, definitivamente encontré 50 tipos de clientes. O sea, tengo muchos tipos de clientes dentro de mi organización. Ok, reduzcámoslos de pronto tal vez para que sea un poco más manejable, pero por ahí es la cosa. Cuando yo ya evalúo eso y digo, me quedo con solamente 10 segmentos de clientes, entonces paso a la implantación, que es empezar a tomar decisiones, es decirle no sé, a la parte de mercadeo, mire, enfóquese en estos 10 clientes y al primero llámelo de esta forma, al segundo de esta, al tercero de esta, al cuarto de esta. Y empieza un ciclo que sigue retroalimentándose porque en el siguiente mes entran nuevos clientes. Esos nuevos clientes, entonces, si yo los quería segmentar desde acá, ya sé por dónde se van a ir y en qué segmento terminan y cómo voy a reaccionar frente a eso, a esos hallazgos que se han tenido dentro de la organización. Aquí queremos desmembrar un poco esa parte de qué se hace con los datos, qué quiere decir hacer una minería de datos. Entonces aquí desde la izquierda uno parte de las fuentes de información. Entonces puede ser un data warehouse, puede ser información en texto, en un Excel o información de pronto en fotos. Entonces lo importante es cuál es la información que yo tengo para responder esa pregunta analítica. Eso se conoce como la data cruda. Se pasa por un proceso de muestreo y selección. Entonces yo empiezo a descartar esta información me sirve, esta no me sirve, para tener ya una data más centrada a mis necesidades, a lo que yo quiero hacer con ella. Pasa un proceso de limpieza de datos. Esto también son tareas arduas de encontrar vacíos en la información. Entonces, si yo tengo vacíos, ¿qué es lo mejor para mi negocio? Si yo completo esa información con datos cercanos, con promedios, o descarto la información de raíz. Entonces, esa limpieza de información es un paso bastante importante y que tiene que estar alineado con la estrategia del negocio para decir, para que si yo borro la información, sí sea beneficioso para mí haber borrado esa información. Por decir algo, si yo tengo, no sé, 500 ventas al mes y eliminar información porque quedó incompleta es eliminar 2 datos al mes, bueno, listo, ok, de pronto no tiene peligro.
no tiene, digamos, peligro para mi analítica, pero hay otros casos en donde esos dos clientes o esas dos registros no se pueden eliminar y lo mejor es sacar un promedio por el cliente más cercano o el más parecido. Entonces, ese tipo de limpieza de datos va muy acorde con la organización. Esto nos genera una data ya preprocesada. Viene el proceso de transformación de los datos. Se hace, por ejemplo, una reducción de dimensionalidad para no tener muchas variables, muchas, por decirlo así, muchas columnas dentro de mi información, sino que por algunas técnicas matemáticas uno dice, no, yo me voy a quedar con dos o tres o cuatro dimensiones que me permiten después hacer un análisis mucho más eficiente en menor tiempo y mucho más acertado a lo que yo estoy buscando. Se pueden crear algunas características nuevas, normalizar datos, digamos, son temas un poco más avanzados en donde yo transformo la data para acomodarla y ajustarla mucho más a lo que yo quiero obtener. Después viene la parte de modelado. Aquí en esta parte de modelado, que es donde entra lo que hoy está, digamos, de moda, aunque lleva muchos años, sino que la computación hoy, en épocas recientes, ha disparado su uso porque tenemos máquinas mucho más veloces y capacidad de almacenamiento mucho más alta, pero son técnicas que realmente datan de hace 20, 30, 40, 50 años y entran temas de clasificación. Entonces, si la pregunta analítica era, quiero clasificar o quiero hacer una regresión de mi información, quiero hacer un pronóstico de mi información, aquí es la etapa en donde uno realiza ese tipo de cosas. Algunas son predictivas, otras son descriptivas, dependiendo de qué es lo que yo quiero obtener. Esto me lleva a obtener patrones, a encontrar o grupos o tendencias o alguna cosa en la que yo ya entro a evaluarlo y genero ya un mapa general de qué es lo que está pasando y hacia dónde va mi negocio. Esto, digamos, son unos pasos muy generales de qué es la minería de datos. ¿Cómo se puede transformar los datos para tomar decisiones? Entonces, partimos de un insumo que puede ser un archivo de Excel, pero ese archivo de Excel lo podemos convertir en obtener frecuencias de valores. Entonces, esto es un histograma donde yo quiero ver, no sé, cuál es la edad promedio la edad con la que la edad de los clientes que más me compran los productos. Entonces, no, la edad que más concentra está acá y con estas ciertas frecuencias hacia los costados. Entonces, esto me puede ayudar a tomar decisiones. No es que yo quiero permear más las personas mayores de 40 años o las personas mayores de 50 años, yo quiero ofrecerles más cosas. Entonces, puedo tomar decisiones con respecto a eso o definitivamente no. Así como estamos, estamos bien. Mi núcleo, mi target está entre 30 y 35 años. Entonces, este tipo de gráficas muy sencillas, digamos, fáciles de hacer, le dan a uno una visual mucho mejor de qué es lo que está pasando. Encontrar tendencias. Entonces, en lo que hablábamos al comienzo de las series de tiempo, yo empiezo a encontrar que, no sé, la medición verde se comporta muy similar a la morada y depende la hora del día y depende la fecha. Entonces, estas tendencias me llevan a mí a tomar decisiones de qué hacer cuando está muy abajo y qué hacer cuando está muy arriba. Si eso está bien o está mal, debemos mejorar o definitivamente así estamos bien. También esta data que tenemos aquí como un sumo me puede ayudar a encontrar una distribución, una densidad. Entonces, esta gráfica que son unos violines, me muestran también la concentración de información dependiendo, digamos, el total facturado. Entonces, dependiendo del total facturado, y el día, ¿qué es lo que yo más facturo? ¿Cuándo yo facturo más? ¿Cuándo yo facturo menos? Y eso me puede, no sé, mostrar el comportamiento en un restaurante y con eso yo tomo decisiones también frente a la cocina y a los productos y a los meseros y me ayuda a generar valor dentro de la organización. La parte espacial, como hablábamos al comienzo, hay negocios que tienen un fuerte componente geográfico. Entonces, si yo puedo espacializar mis usuarios, mis clientes, por ejemplo, cada punto que está aquí es un cliente mío y el color me empieza a decir a mí la demanda de un servicio, la demanda de un producto, entonces yo puedo decir, genero un mapa de calor y puedo mirar en dónde está concentrado lo que yo estoy vendiendo y en dónde no está concentrado. En dónde no está concentrado es por
no sé, son zonas donde definitivamente no hay gente y no me interesa expandirme por allá, pero de pronto aquí hay zonas en donde tal vez en un futuro sí sea necesario o yo ya sé que van a haber muchos clientes por ese lado, entonces algo puedo hacer con mi infraestructura, con mis camiones, con mis puntos de venta, con mis vendedores para tomar decisiones y decir, preparémonos porque aquí en unos meses, en 6 meses va a crecer y necesitamos empezar a permear esta zona del territorio. Entonces, es una combinación entre información alfanumérica, entre conocimiento del negocio, conocimiento del contexto para tomar decisiones. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se usa, digamos, cómo se usó la analítica descriptiva en algunos análisis de consumo según el estrato socioeconómico. Entonces, estas gráficas, por ejemplo, esta gráfica de cajas y bigotes, lo que nos permiten ver es en dónde está concentrada la información. Cada una de estas cajas me dice, aquí está el 50% de la información que usted está consignando, pero estos punticos de acá que están alejados, aquí digamos, el estrato 3 no, mentiras, el uso 3 que es industrial, no tiene esos punticos, quiere decir que esos puntos indican outliers, indican información que están muy lejos de donde está concentrada la gente o la mayoría de mis clientes. Entonces, estos puntos que me llevaron a mí a sacar, a que yo podía después de ver esto, sacar en un Excel cuáles son esos puntos para que mi cliente tome una decisión y diga, oiga, vamos a analizar qué pasa con ellos, por qué están tan alejados del rango y qué decisiones podemos tomar con ellos. Entonces, el cliente finalmente lo que recibe es un Excel, pero ese Excel vino de haber analizado, de haber entendido el problema, de haberlo modelado para poder obtener esos puntos que realmente le van que son los que le genera valor. O sea, el cliente con una gráfica de estas se da una idea de lo que pasa, pero realmente este listado que representa estos puntos son los que impactan su operación del día a día. Entonces, aquí vemos un ejemplo de aplicación de ese tipo de, digamos, de tecnologías y de análisis como tal. Aquí esta gráfica muy colorida representa una segmentación de clientes que se hizo alguna vez. Esto es una clusterización. Entonces, dependiendo un consumo, íbamos asignando unos colores y después la fragmentamos. Entonces, la herramienta como tal, los algoritmos como tal, empiezan a fragmentar, a generarme grupos y empezaron aquí a la derecha a agruparme usuarios con un comportamiento, digamos, de unos consumos bajos y a la izquierda teníamos ya clientes con unos consumos muy altos y un poco más recientes. Entonces, esto nos ayuda también a tomar decisiones, a decir, bueno, busquemos qué pasa con algunos rojos por acá, este rojo por aquí se salió como al rango, ¿qué pasó? Si es normal, no es normal, se volvió constante. Digamos aquí a la izquierda podemos ver que hay unos azules que son consumos muy bajos, entonces está midiendo bien el aparato que está instalado o no, o fue porque, no sé, estuvieron de vacaciones y no consumían, entonces por eso está azul. Ese tipo de cosas, estas ayudas gráficas también le ayudan a uno valga la redundancia, a tomar decisiones y a ver mucho más fácil lo que uno puede tener en filas y columnas de Excel de 100, 200, 300 filas. Aquí se resumen en una gráfica y ya yo puedo ir al punto. Esto nos lleva a hablar de un tema que también se habla hoy bastante y es la ciencia de los datos. La ciencia de los datos es en realidad la mezcla de diferentes disciplinas como las matemáticas, porque hay un componente estadístico muy fuerte, un componente de entender desde la aritmética básica en adelante de qué es lo que pasa con esa información que yo tengo en un archivo de Excel, mezclado con el dominio del negocio, que es muy importante. ¿Yo de qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de una venta de productos para mascotas o estoy hablando de venta de útiles escolares? Porque el uno puede tener estacionalidad y el otro no. El uno puede tener unas ventas disparadísimas a comienzo de año, el otro no, es una cosa constante. Entonces, entender el dominio del negocio es crucial y está un componente fuerte en computación porque toda esta data
alimenta algoritmos que deben correr, que deben ejecutarse para poder obtener esos resultados que hemos visto hasta ahora. Entonces, la ciencia de datos, eh, que es algo bastante rimbombante, realmente no hay que tenerle miedo como tal, sino tratar de mezclar estas áreas mm, a partir de esos algoritmos o esos procedimientos que hemos visto previamente, de ese paso a paso, para obtener información e insights que realmente le aporten a la organización. ¿Qué debe cumplirse para que la organización aproveche los datos? Debe haber una cultura de los datos. Una vez yo identifique mi pregunta analítica, yo voy a decir, de aquí en adelante voy a almacenar esta y esta y esta información. Y de aquí hacia atrás ya sé cuál es la que me sirve y cuál es la que descarto. Entonces, la cultura de los datos es muy importante, tanto en pasado como hacia futuro, para que ese tipo de metodologías generen valor. Hay una multidisciplinariedad, que es lo que acabamos de ver, entonces también entran diferentes áreas del conocimiento. Hay una granularidad, yo tengo que ser capaz de definir hasta qué grado yo voy a desmenuzar mi información. Yo necesito datos cada segundo o cada minuto o cada hora o cada día. Mis ventas son cada día y hasta ese nivel de granularidad yo quiero llegar, o yo quiero una información súper detallada por hora, minuto, segundo de lo que yo estoy haciendo. Tiene que haber una veracidad en la información. Si la información no representa la verdad, pues estamos garbage in, garbage out, estamos perdiendo el tiempo. Y detrás de todo esto hay un talento humano importante para llevar esto a cabo, para poderlo aterrizar. Finalmente, nosotros resumimos todo, digamos, todo lo que hemos hablado en esta gráfica, porque es tratar de contar una historia a partir de los datos. Yo puedo tener un montón de información de diferentes áreas de la empresa de 9 años, de 10 años hacia atrás, pero si yo nunca la organicé, si yo nunca la limpié, si nunca empecé a mirar, bueno, los rojos, cómo se comportan, los azules, yo cuántos azules tengo, si empiezo a hacer análisis estadísticos, yo no voy a ser capaz de darme cuenta si yo tengo un problema de goteras, ¿qué es lo que yo más debo comprar? Entonces, aquí fácilmente uno dice, no, si usted tiene una gotera, vaya y compre más elementos de color azul, porque es lo que le va a impactar ese problema que usted tiene. Mientras que si uno aquí miraba el Excel crudo, pues uno no veía absolutamente nada de qué me iba a ayudar para evitar una gotera. Entonces, cuando yo ya soy capaz de contar una historia a partir de los datos, puedo tomar decisiones a partir de esa información. Mm, Digamos, eso era todo lo que teníamos para compartir con ustedes hoy. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Súper interesante, César, todo este tema, porque ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que llevar toda esta información eh, muy organizada y darle un uso adecuado para sacar el mayor provecho. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, para que aprovechemos. Acá nos está preguntando Industrias de Calzado Jovical, nos está preguntando. ¿Cuál puede ser la mejor herramienta tipo APP para analizar datos? Para analizar datos, depende cuál es la problemática que se tiene dentro de la organización. O sea, muchas veces uno arrancando con filtros sencillos en Excel puede empezar a analizar los datos de la organización. Usando tablas dinámicas de Excel puede ser el primer comienzo para irse acercando a lo que pasa dentro de la organización. Pero si la organización, digamos, ya tiene una base de datos y está en un sistema distribuido, entonces uno recomienda es, bueno, baje la información y empezar a utilizar herramientas como Python o lenguajes de programación, perdón, como Python, que permite coger volúmenes mucho más grandes de datos y hacer análisis más sofisticados de la información. Entonces, todo depende el nivel de madurez en cuanto a analítica que tenga la organización, y los datos también, y la complejidad de los datos que maneja la información, la organización. Nos está preguntando Héctor Daniel Hernández, excelente charla. Se podría decir que al analizar los datos, como todos, serán útiles en algún momento. Los demás datos no usados no necesariamente son basura. Exacto, depende.
puede que para alguna pregunta analítica, algunas columnas, por decirlo así, de mi Excel sean útiles y de pronto otras no sean útiles para esa pregunta analítica. Si yo quiero averiguar en Bogotá en qué zonas yo estoy vendiendo más, puede que la información en donde se habla de localidad es la que es relevante para eso. Pero si yo quiero analizar es el día que más vendo, entonces ya la información que es útil para resolver esa pregunta analítica es realmente la fecha, el volumen de ventas y el cliente, por decir algo. Entonces todo depende de esa pregunta analítica, si descarto o no el uso de los datos. Vale, César. Y una parte que tú nos comentabas que había que hacer limpieza de toda esa información. ¿Tú qué nos sugieres? ¿Cada cuánto debemos hacer este tema de limpieza de esta data para tenerla actualizada y al día? Listo, Yolanda. Digamos, la limpieza se hace en el proceso en el que yo arranco a hacerle la analítica a los datos. Entonces, si tenemos 5 años de información, nunca se ha hecho ningún proceso de analítica, entonces se le hace ese proceso de limpieza, pero eso nos lleva a identificar para que de aquí en adelante cómo debemos manejar esa información. Entonces, al hacer la limpieza nos dimos cuenta que las diferentes tiendas tienen diferente forma de poner una dirección, por decir algo, o diferente forma de ingresar el teléfono. Entonces, algunas ponen el número es el 300 con espacio 12345, pero otras personas, en cambio, ponen el número de teléfono seguido. Entonces, cuando uno hace la limpieza es, por ejemplo, eliminar ese espacio. Eso como es mirando hacia atrás, mirando hacia el futuro, uno empieza a decirle a cada una de las sucursales, por favor, el estándar para ingresar la información o la herramienta de pronto se mejora para que no permita el uso de un espacio, para que de aquí en adelante todos los números de teléfono aparezcan seguidos, sin el espacio, porque el espacio me va a generar después un problema para analizar, por decir algo, estoy, digamos, generalizando el ejemplo, pero el proceso de limpieza es eso, es hacia atrás con qué nos encontramos y hacia adelante cómo puedo mejorar para que en un mes cuando yo vuelva a aplicar una analítica o vuelva a hacer una segmentación de clientes, el proceso de limpieza sea más rápido porque ya veo, ya encontramos que ningún número de teléfono tiene un espacio dentro de su cadena de caracteres. No sé si tengan más preguntas, dudas, inquietudes, les damos a todos las gracias, excelente día. Gracias, César. Con mucho Gracias a gusto, Yolanda.